Veamos entonces los componentes de un sistema de información geográfica, los cuales son el software, el hardware, los datos, el personal y los métodos. El software, este componente representa la parte lógica del sistema, el cual tiene la capacidad de integrar el componente descriptivo al componente geométrico de la información geográfica. Esta unión nos va a permitir ejecutar tareas de ingreso, verificación, almacenamiento, manejo, transformación, salida y representación de la información espacial. En este componente también encontraremos los sistemas operativos, los sistemas de administración de base de datos, los lenguajes de programación, entre otras aplicaciones que nos ayudarán a gestionar mejor nuestra información geográfica. El hardware, este componente representa el soporte físico de los sistemas de información geográfica. Está conformado por las computadoras, donde se desarrollan las distintas tareas de administración y operación del sistema, por los servidores, donde se almacenan los datos y se ejecutan ciertos procesos, los periféricos de entrada como mesas digitalizadoras, escáner, dispositivos de lectura de archivos, etc. Los periféricos de salida como son los monitores, impresora, plotter, etc. y todos los componentes de la red informática. Los datos es el componente más importante de un sistema de información geográfica. Un SIG sin datos es como un carro de Fórmula 1 sin motor. Los datos que manejan un sistema de información geográfica se pueden agrupar en dos clases: los datos espaciales y los datos no espaciales. Los datos espaciales se refieren a la localización de los objetos sobre la superficie terrestre. Esto refiere al componente geométrico del objeto analizado. Los datos no espaciales son los atributos de los objetos geográficos registrados. Esto se refiere al componente descriptivo del objeto analizado. Tomaremos el ejemplo anterior para representar estas dos clases de datos. El personal. Las personas son las encargadas de administrar el sistema, así como la de desarrollar un proyecto SIG. Entre este personal se involucran los analistas, los desarrolladores, los administradores, entre otros usuarios. El personal debe tener la capacidad de preparar la fuente de datos, realizar la edición de los mismos, implementar algoritmos útiles para resolver los problemas espaciales y representar los resultados a través de mapas impresos o aplicativos interactivos. Es de vital importancia que antes, durante y después del proceso de implementación de un sistema de información geográfica, se dé capacitación constante al personal que administra, maneja y consulta el sistema. Por tal razón, se requiere que se reserven recursos para evitar que la inversión tecnológica se vuelva rápidamente obsoleta por falta de técnicos preparados. Los métodos. Un sistema de información geográfica exitoso opera de acuerdo a un plan bien diseñado, que son los modelos y prácticas operativas únicas para cada organización. Por ejemplo, implementar un sistema de información geográfica en catastro urbano, en medio ambiente y en los negocios va a ser distinto dado a los objetivos del proyecto, al tipo de información a recolectar, a la normativa vigente, entre otras características que se deben de tener en cuenta antes de implementar un sistema de información geográfica en su organización. Es por tal razón que es de vital importancia fijar los objetivos y resultados a obtener antes de implementar el proyecto.